y lo hace en un momento especialmente significativo, a una semana del comienzo de la campaña electoral y en plena pre-campaña. De hecho, a esta hora el presidente del gobierno en funciones está muy cerca de aquí, está en la vecina ciudad de Milán en un acto de su partido. Encinas es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es director de opinión del diario 20 Minutos y participa en distintas tertulias políticas de la cadena COPE, Televisión Española, Canal 24 Horas de Madrid, la Televisión Autonómica de Aragón y 13TV. Por su labor profesional ha recibido numerosos galardones, destacando 2 antenas de plata y los otorgados por el Ayuntamiento de Madrid y la Cámara de Comercio. Bueno, como declaración previa de intenciones les diré lo que realmente puedo aportarles en esta comparecencia de hoy. Yo soy de los que milito en la creencia de que el periodismo es olfato, es intuición, tenacidad y, por encima de todo, experiencia. El hacer camino al andar es, por encima de planteamientos, todos muy respetables, lo que te enseña este oficio maravilloso, apasionante y duro, mucho más duro de lo que se percibe desde ahí fuera. El periodismo tiene muchas luces, pero bueno, hay que picar. Yo empecé en la radio, como se ha contado aquí, que era mi vocación adolescente, lo fui alternando con la televisión y con las columnas de opinión en El País. Me tocó después dirigir una red de televisiones locales, Localia, y más tarde, como analista político, participar en los debates pues de la práctica totalidad de las cadenas de televisión nacionales y autonómicas. Creo que no me he dejado ninguna. Esta última experiencia personal me ha permitido conocer internamente la mayoría de los medios de comunicación en España. Es un privilegio colateral que me proporcionó esta actividad de buhonero, ¿no?, de periodismo político, al que he dedicado los últimos 10 años de mi vida profesional, esto de los debates. En ella uno va volcando todo lo que va aprendiendo de las distintas labores periodísticas que ejerces, para bien o para mal. Pienso que para bien. El haber tocado todos los palos de esta profesión te va desarrollando o afinando algunos de los sentidos que requiere esto del análisis político, a lo que nos dedicamos intensamente algunos periodistas y otros que no lo son, y que vienen de otras disciplinas, algo que, por cierto, yo creo que siempre se nota, por lo menos los profesionales lo notamos. Habrá quien piense que este trabajo nuestro tiene complejidades ocultas o que hay que ser un poco taimado para trabajar sobre esta materia, pero yo les puedo asegurar que tiene menos misterios de los que parece. Cuando se trata mucho a los políticos de todo color y pelaje, se van observando una serie de características y comportamientos que les son comunes y que resultan de alguna manera inherentes al ejercicio de la propia política. Ello les hace más previsibles y uno va desarrollando la pituitaria y, por tanto, también la capacidad de análisis. Luego está la agenda de cada cual y las relaciones personales. La agenda de un periodista no es acumular teléfonos de políticos, sino que se pongan al teléfono cuando les llamas, que es muy diferente. Es que hay quien lo equivoca. Un analista político no tiene por qué ir a las ruedas de prensa, por ejemplo. Por eso hay compañeros que te van a contar pues lo que allí se dice o lo que allí se pregunta. Y que desde luego si tú debes de saber lo que ha pasado en esa conferencia de prensa, porque no se te puede escapar nada sin riesgo de hacer el ridículo, claro. Pero lo que más te vale es lo que te cuentan, lo que llamamos los periodistas off the record, ¿no? Aquellos con quienes puedes hablar aparte, que es donde te aportan esos detalles, esos matices, ¿no?, esas claves, y que paradójicamente muchas veces no se pueden contar. Te cuentan cosas que no puedes contar, pero a ti te sirve para encajar piezas y tener la perspectiva necesaria para poder hacer un análisis político en esos programas de televisión o en esos programas de radio que ustedes ven o escuchan. Con todo ese material y toda la información que tu cabeza ha de procesar, te plantas en un estudio de radio, en un plato de televisión, a hablar o a debatir nada menos que sobre política. Cuando antes alguien me comentaba, y esto lo habrán escuchado ustedes más de una vez, y a lo mejor alguno de ustedes han caído en esa tentación alguna vez, eso de decir, yo paso de política,
La política no me interesa. Yo siempre les decía que eso no podía ser del todo cierto nunca. Porque la política lo es todo. Nos afecta a todos y te termina interesando aunque no lo quieras. Afecta a tu vida diaria. Todo en nuestra vida guarda alguna relación, aunque sea indirecta, con la política. Es casi imposible permanecer al margen de la política, por convulsa o antipática que pueda resultar, y que ahora, la verdad, está resultando así. Y por muy mal concepto que se tenga de la clase política, que también ocurre, sobre todo cuando les vemos incapaces de llegar a acuerdos de gobierno que den estabilidad a este país, que todos le reclamamos. El tiempo en eso me ha terminado dando la razón. Ahora en el ascensor ya no se habla del tiempo solo. Ahora también se habla de política, y en los bares la conversación predominante era antes siempre sobre fútbol. Pongan la oreja ahora y oirán también los nombres de Sánchez, de Casado, que si Rivera ha dicho por aquí, que si Pablo Iglesias por allá. De Podemos se habla ya tanto como del Barça, del Madrid o del Valencia. Desde el punto de vista sociológico, este cambio a mí se me antoja trascendental. Los medios de comunicación y los periodistas hemos politizado a la ciudadanía, aunque tengo dudas de si los comunicadores hemos generado esa demanda de información política con los programas de debate, o los programas de debate han respondido a una demanda de información creciente y lo que han hecho ha sido explotarla e incrementarla, intensificarla, por decirlo de alguna manera. Da igual que fuera antes la gallina o el huevo. Probablemente haya algo en los dos sentidos. Lo cierto es que esto existe. Sea como fuere, hace tan solo 15 años era impensable que una cadena de televisión le dedicara al prime time, es decir, eso es el momento de la televisión donde se hace caja, que es por la noche, ¿no? A un programa de debate político, y ahora vemos que todo un sábado por la noche un economista puede plantarse con una pizarra a dar toda suerte de explicaciones y detalles sobre el déficit o la deuda pública, y que el espacio coseche un share más que competitivo y lo vean en definitiva millones de personas. Es decir, que algo tan árido y específico como la macroeconomía se convierta en materia de entretenimiento, enganche a la gente. Esto es, de verdad, muy importante, mucho más importante de lo que creemos. Este fenómeno es importante no solo por la enorme influencia que genera en los estados de opinión, sino también porque populariza la política en sus aspectos menos superficiales. Así que, si antes había un seleccionador de fútbol detrás de cada español, hoy hay un político en potencia con su idea de cómo hay que arreglar el país, o con quién se debe pactar un gobierno. Hay más criterio, más implicación y yo diría que más exigencia. Un elemento añadido contribuye generosamente a esa intensidad política popular, me refiero a las redes sociales. Las redes permiten a la gente interactuar y participar de las cuestiones que se discuten en vivo y en directo, lo que aumenta su apasionamiento, ¿no?, por los asuntos que se debaten. Las redes y los debates en los medios de comunicación se retroalimentan hasta el punto de que el seguimiento en Twitter o en Facebook de lo que está pasando en un programa es utilizado por los directores de estos programas, de estos formatos, como termómetros instantáneos del nivel de audiencia, y pueden alargar o acortar el tratamiento de un asunto dependiendo de la respuesta que vaya teniendo en las redes. Esto está pasando. O sea, se están haciendo el programa y están viendo a ver cómo están funcionando las redes, porque es el termómetro que te puede decir, el único que tienes en ese instante, si está funcionando el tema que estás tocando o tienes rápidamente que cambiar de tema. El fenómeno tiene especial incidencia en la gente joven, hasta hace unos años muy, muy distante, por no decir ajena a la política, y que ahora pues contribuye generosamente a incrementar el share de los espacios de debate. Este rejuvenecimiento de la audiencia en este tipo de temáticas tiene su traducción en las urnas. Esto tiene una importancia capital. Cuando se hablaba de la nueva política de las formaciones emergentes, o del fin del bipartidismo, que ahora, por cierto, parece recuperar fuerza, estamos hablando del empuje electoral, ¿no?, de la gente joven,
que quiere entrar en el juego de lo que antes pasaba, ¿no? Alguna formación política, como Esquerra Republicana de Cataluña, hace unos años, echó las cuentas y le salía conveniente rebajar la edad del voto a los 16 años. Es decir, cuanto más facilón, entendían ellos, y menos elaborado es el discurso, mejor para atraer a los adolescentes. Bueno, algunos estrategas políticos cometieron el error profundo de no saber dimensionar o incluso despreciar la importancia de los espacios de debate por entender que era un género menor, que frivoliza o vulgariza los grandes asuntos del país y le restaba rigor o credibilidad incluso. Les diré que hace 3 años o 4, el Partido Popular prácticamente se negaba a que participara ningún representante, digamos, destacado del partido en aquellas cadenas que consideraba adversas y que casualmente eran las que lograban mayores niveles de audiencia con sus debates. Para que defendiera las posiciones de los populares y hubiera pluralidad, los medios llevaban a periodistas marcadamente conservadores. Bueno, un caso paradigmático que no se les escapará es el del director de La Razón, que durante varios años asumió la carga de defender, ahora ya no nos acordamos, pero durante años era el que defendía el Partido Popular en los distintos frentes. Lo hacía como podía, puede parecer bien o mal, pero él era el que lo hacía, porque no había comparecencia de los líderes del Partido Popular. Observen un caso particularmente interesante, que es el de Pablo Casado. Él era una de las pocas excepciones del Partido Popular que acudía a alguno de esos programas y, por tanto, el político del PP más bregado en los medios de comunicación. Primero, el PP empezó utilizándolo como chico para todo porque parecía el único capaz de manejar con éxito las situaciones comprometidas ante las cámaras y los micrófonos. Y al final se ha convertido, nada menos que en el presidente del PP, en candidato de su partido a la presidencia del gobierno de España, y ahora las encuestas no le van mal, por cierto. Así que es un caso, a mí me ha tocado debatir estar en una mesa en el que estaba Pablo Casado y debatir. Yo le conozco, es amigo mío personal de esa situación, como ocurrió con Sánchez, con el propio Sánchez, con el propio Pablo Iglesias, con el propio Albert Rivera. Toda esa gente, ¿dónde se ha forjado? Bueno, es importante señalar que el hecho de que estos programas lleguen a tener una influencia decisiva en los estados de opinión no quiere decir que el objetivo prioritario, esto es importante, de quienes lo dirigen sea el político. Que nadie se engañe. El gran objetivo de quienes dirigen los programas de televisión es la audiencia. En eso es lo que les va el sueldo, como a cualquier profesional, como el que fabrica zapatos y lo que le va es que lo venda. Esto es así. La audiencia es el objeto más importante para ellos. Otra cosa es que cada canal se haya dirigido a un determinado perfil de audiencia y su tendencia sea el satisfacer ese perfil. Esto es básico para entender también que un espacio televisivo no responde a las reglas de rigor y neutralidad que rigen en un debate parlamentario, porque no tienen por qué. En la televisión, por encima de todo, se busca el entretenimiento y el espectáculo, aunque la materia prima sea la política. Una cosa es el rigor, me decía siempre Iñaki Gabilondo, con el que yo he trabajado mucho tiempo, muy cerca, y que es un buen amigo, dice: una cosa es el rigor y otra distinta, el rigor mortis. En este último, quien diseña y elabora un programa sabe que no puede caer, sabe que no puede ser aburrido. Puede ser poner a personas muy interesantes diciendo cosas muy importantes, muy sesudas, pero si esto no capta la atención del público, está muerto. Esta concepción tiene la ventaja de que se trabaja para hacerlo más atractivo y digerible el tratamiento de los asuntos políticos en los debates, y consiguen que la gente pueda implicarse más y formar una opinión mejor, una opinión más documentada. Pero también, hay que ser honrado, también tiene efectos secundarios menos positivos. Para que el espectador se enganche a un debate tiene que haber cierto fragor,
en la discusión. Fijaros que utilizo el término fragor muy calculadamente para no decir gallinero, pelea, en fin, todo este rollo. Una tertulia tranquila en la que haya una sucesión de monólogos sin cruce de sables es un fracaso. Es un fracaso de audiencia casi seguro. Por mucho que la gente diga que no quiere broncas, lo cierto es que lo que más engancha, esto está medido, lo que más engancha y mayor repercusión tiene en las redes sociales es una buena bronca. Siempre que no derive en un gallinero inaudible. Eso tampoco gusta a la gente, y cada vez menos además. La gente en eso va siendo más exigente, pero siempre tiene que haber tensión, intensidad. Aquel espacio de debate pionero en España, que algunos de los presentes es contemporáneo mío y lo recordarán, La Clave de Televisión Española, que dirigía José Luis Balbín, y que siempre se pone como modelo de programa serio y de alto nivel, y donde unos señores muy expertos y sesudos encadenaban unas intervenciones de 5 y hasta 10 minutos sin que nadie les interrumpiera. Hoy les aseguro que no duraría ni 2 semanas en la parrilla de programación de cualquier cadena. Sería un fracaso de audiencia, y eso ningún medio, ni siquiera las televisiones públicas, se lo pueden permitir. Dejamos que apague el teléfono. Bueno, en la actualidad, además de conocer y tener una opinión formada sobre aquello que se discute, hay que comunicarlo bien, ¿no? Los programadores quieren buenos comunicadores, capaces de atrapar a la audiencia con su discurso, capaces de ofrecer un cierto espectáculo, y bueno, y quienes participamos con mayor asiduidad en estos debates, interiorizamos que estás en un escenario y que, bueno, cuando te subes a las tablas, lo único que no puedes hacer es aburrir, matar de aburrimiento al respetable. Así que el subconsciente, ¿no? Subconscientemente terminas actuando un poco y buscas el gancho y a lo mejor pues algo de provocación. Hay que decirlo con honradez, así es. El problema es que para que la discusión esté asegurada, se carga la mano en aquello que hay mayor división de opiniones. O sea, no se carga la mano en aquello en lo que puedes estar de acuerdo, sino en lo que no estás de acuerdo. Se habla poco de lo que estamos de acuerdo, y mucho de aquello en lo que hay divergencias. Esta polarización se transmite en alguna medida a la audiencia y se tiende a ver todo blanco o negro, en detrimento de las posiciones intermedias, ¿no? Les diré que los que creemos que la razón suele estar en la gama de grises y tratamos con mejor o peor acierto de hacer frente a las razones absolutas, yo no creo en las razones absolutas, pues nos caen las bofetadas por todos los lados, por un lado y por otro. Pero bueno, eso lo asumes así, y yo les aseguro que es bastante más fácil defender cualquier posición radical que una fundamentada en la racionalidad, en la moderación y el sentido común. Buscar el fiel de la balanza o el justo medio, además de ser difícil, a veces resulta tremendamente duro. Se lo digo por experiencia. Esta vivencia mediática de la política, este seguimiento intenso en vivo y en directo, tiene otra consecuencia nada desdeñable, y es que los tiempos de la política se terminan adaptando a los tiempos de los medios de comunicación. Créanme que esto también es medular. Y esos tiempos pienso que deberían ser distintos. Los medios son instantáneos, penetran e informan rápido, le ponen altavoz y pasión a un asunto y lo queman aceleradamente, porque enseguida se queda viejo, como los periódicos. Los periódicos se quedan viejos de un día para otro. Lo que han dicho en una radio se queda viejo al día siguiente, en una televisión lo mismo. Los políticos están pendientes, demasiado pendientes, del último titular, y le dedican toda su atención y todo su tiempo hasta que surge un nuevo tema que acapara las portadas. Esto es lo que está pasando. Es lo que yo le llamo política pronta, ¿no? Asistimos pues a esa suerte de política pronta en la que se vive para el día a día y dejando en un segundo plano el medio y el largo plazo. Por mucha fuerza e influencia que tengan los medios de comunicación, quienes se consideran servidores públicos
deben saber escapar de la convulsión del último minuto y trabajar, y sé que no es fácil, y trabajar, digo, con perspectiva para servir mejor a su país. Yo creo que al final también los periodistas sabemos apreciar y valorar a quienes operan con esa exigencia de responsabilidad en detrimento del cantamañanas que cada día te trata de regalar un titular. Personalmente, y después de muchos años ejerciendo el periodismo, estando en esta pomada, creo que lo que más echo en falta es una cámara de enfriamiento donde se traten los grandes asuntos de Estado desde una óptica reflexiva, desde una óptica técnica y desapasionada. Un órgano capaz de parar el balón y articular consensos que permitan la puesta en marcha de políticas eficaces y estables en el tiempo por encima de las batallas partidistas y los sectarismos. Yo creo que tenemos un déficit de consenso brutal en este país. Un déficit de acuerdo brutal en este país. El modelo a seguir quizá podría ser el Pacto de Toledo, que en su día le puso rigor y eficiencia al sistema de pensiones y que debería de retomar cuanto antes el espíritu inicial para abordar con la mayor seriedad los retos que se le plantean. En un asunto de esta naturaleza no puede ni debe haber intereses partidistas, no puede haber populismo, no puede haber oportunismo electoralista de ninguna clase, no puede haber demagogia, y ahí los medios deberíamos ser lacerantes con cualquier atisbo de esa demagogia.